Te doy mi sueldo si traduces esto, dijo el jefe millonario con una risa burlona, su mirada fija en la limpiadora. Ricardo Fuentes, de 42 años, personificación del éxito. Ignoraba que estaba a punto de apostar contra la persona equivocada. Lideraba una de las mayores importaciones en Ciudad de México. Sus trajes más costosos que el salario anual de muchos empleados. Su arrogancia, tan palpable como su perfume, lo hacía ver a Jimena Vargas, la discreta limpiadora, como un mero estorbo. Una martes gris, Ricardo, irritable por un contrato perdido, le gritó a Jimena: «Quítate del medio, que pasa gente importante». Está empujando su carrito con fuerza, casi derribándola. Jimena, de 43 años, solo agachó la cabeza y murmuró: «Disculpe, señor», apartándose. 2 años en la empresa la habían acostumbrado a ese trato. Vestía el sencillo uniforme azul, casi invisible, pero absorbía cada humillación. En su oficina, Ricardo despotricó a su secretaria, Marcela Reyes, de 35 años, con 8 de servicio. «¿Cuántas veces tengo que decirles a los de limpieza que no estorben?». Marcela intentó mediar. «Señor Ricardo, ella solo hacía su trabajo». «¿Trabajo? ¿Quedarse en medio del pasillo es trabajo ahora?», replicó Ricardo golpeando su portafolio. «Esta gente no entiende de jerarquías. Creen que pueden ocupar cualquier espacio como dueños». Jimena desde el pasillo escuchó cada palabra. El día transcurría normal, hasta que llegó un sobre grueso con sello internacional, dirigido a Ricardo. Al abrirlo, su expresión cambió. Eran documentos en un idioma incomprensible, llenos de símbolos extraños. «¿Qué diablos es esto?», murmuró con asco. «Parece de otro planeta». Marcela se acercó nerviosa. «Marcela, ven a resolver este desastre. Alguien me envió papeles en idioma extraterrestre». Ella los tomó. «Señor Ricardo, parece húngaro o de Europa del Este. Tiene sellos oficiales y el nombre de la empresa». «¿Húngaro?». Ricardo soltó una carcajada burlona. «¿Quién diablos habla húngaro en México? Esto debe ser una estafa». Pero Marcela le mostró números que parecían euros y la fecha del día. «Entonces busca un traductor. Que resuelvan esto rapidito». La desesperación lo invadió. Marcela llamó a todas las agencias, sin suerte con idiomas menos comunes. Horas después Ricardo explotó. «¿Cómo que nadie puede? Pagaré lo que sea. Esta ciudad tiene 20 millones de personas y nadie traduce unos malditos papeles». La noticia corrió. Empleados intentaron con apps, sin éxito. Carmen de Contabilidad lo aterró. «Señor, documentos oficiales tienen plazo. Si los ignora puede perder derechos». Ricardo vio la fecha. Ese día a las 6 p.m. Eran casi las 3 p.m. Empezó a sudar frío, imaginando una gran pérdida. «Esto es ridículo», gritó a todos. «Mi empresa no puede resolver un problema de traducción». Su arrogancia tomó el control. En la cúspide de la frustración, lo convirtió en una broma cruel. Levantó los documentos y gritó: «¡Escuchen! Doy mi sueldo de todo el mes a quien consiga traducir esta cosa». Se rió a carcajadas. 45,000 pesos, para quien entienda este idioma marciano. Los empleados se rieron, pensando que era una broma. Después de todo, 45,000 pesos era más que el salario anual de muchos. Nadie lo tomó en serio. «Por ese precio aprendo cualquier idioma en 5 minutos», gritó Juan de Ventas, desatando más risas. La situación era una comedia colectiva de chistes sobre idiomas inventados. Ricardo disfrutaba ser el centro de atención, mostrando su superioridad financiera. Pero en medio del alboroto, Jimena observaba en silencio. Estaba en el pasillo organizando su carrito, atenta a cada palabra. Durante 2 años la habían tratado como invisible, ignorado y humillado. Al acercarse lo suficiente para ver los documentos que Ricardo agitaba, sus ojos se abrieron no por el idioma, sino por el contenido que ella entendía perfectamente. Esos papeles no eran spam, sino documentos de una herencia internacional, 15 millones de euros de un pariente lejano. Jimena tragó saliva. Los documentos explicaban que Ricardo era el único heredero, vivo de un tío fallecido en Hungría. Pero había un plazo, hasta las 6 p.m. de ese día, para confirmar la recepción e iniciar el proceso. «Legal». Miró el reloj. 3:30 p.m. Había tiempo, pero no mucho.
Y allí estaba Ricardo, bromeando sobre algo que podía cambiarle la vida, ofreciendo su salario a quien resolviera un problema que ella podía solucionar en 10 minutos. Jimena sintió indignación y una oportunidad. Humillada por 2 años, ahora podía demostrar que las apariencias engañan. Respiró hondo y dio un paso al frente. «Con permiso, señor Ricardo», dijo con voz firme pero respetuosa. «¿Puedo ayudar con la traducción?». La oficina quedó en silencio. Todos se giraron a mirar a la limpiadora que se atrevió a interrumpir. Ricardo dejó de reír y la miró con incredulidad. «¿Tú qué?», preguntó como si no hubiera oído. «Dije que puedo traducir los documentos para usted», repitió Jimena erguida. «Conozco el idioma». La carcajada que estalló fue aún más fuerte. Los empleados rieron hasta las lágrimas. Era el chiste más absurdo. Ricardo se apoyó en la mesa. «¿Escucharon? La limpiadora es políglota». «Qué bien, querida. Entonces, me harás ganar 15 millones de euros traduciendo húngaro». No sabía que había acertado tanto en el idioma como en el valor, pero Jimena sí, y estaba lista. «Mira», continuó Ricardo riendo, «la señorita que no sabe ni limpiar quiere resolver lo que un profesional no pudo». Las risas y aplausos llenaron la oficina, pero Jimena no se inmutó. Sabía lo que hacía. El plazo corría y en horas, la broma sería la lección más cara de Ricardo Fuentes. «Señor Ricardo, no bromeo», dijo Jimena, dando un paso más, mientras la oficina seguía riendo. «Realmente puedo traducir esos documentos». Ricardo se limpió las lágrimas y la miró como a un animal parlante. «Ah, claro que puedes. Y yo puedo volar. Vuelve a tu escoba, querida, y deja que los adultos resuelvan problemas serios». La risa resonó. Marcela se sintió mal, pero no interfirió. A ella también le parecía imposible. Jimena se mantuvo firme, con los ojos fijos en los documentos de Ricardo. «¿Puedo al menos echar un vistazo? Quizás identifique palabras». «¿Identificar palabras?», gritó Juan entre risas. «Señorita, esto no es un juego. Son documentos legales complejos». «Sí, deja de insistir», completó Carmen. «Vas a estorbar más». Pero Jimena no se rindió. Había una determinación en su postura que no encajaba con la imagen de limpiadora. «Señor Ricardo, usted dijo que daría su salario a quien tradujera». «Estoy aquí ofreciéndome». Ricardo dejó de reír por un instante. Había algo en su voz que lo incomodaba. Una confianza inusual. «Está bien», dijo. «Ya que insistes en pasar vergüenza, te daré esta oportunidad. Pero cuando no puedas, quiero que te disculpes con todos por hacernos perder el tiempo». Le extendió los documentos con desprecio. «Anda, genia, demuestra cómo se hace». Jimena tomó los papeles con cuidado. Al ver el texto, su expresión cambió. Fue como si volviera a la vida. Como si una parte de ella, dormida por años, despertara. «Kere malevelet», dijo en voz baja leyendo una línea. «Tistelt Ricardo Souza Ur». La oficina quedó en silencio absoluto. Las risas cesaron. Era imposible fingir esa pronunciación perfecta, esa fluidez natural que salía de su boca como si hubiera nacido hablando húngaro. Ricardo abrió los ojos. «¿Realmente estás leyendo esto?» «Sí, señor», respondió Jimena aún mirando los documentos. «Dice, estimado señor Ricardo Fuentes, le escribimos para informarle sobre la situación legal referente a la herencia dejada por su tío paterno, Joseph Fuentes, fallecido en Budapest el 15 de febrero de este año». La mandíbula de Ricardo cayó. ¿Tenía un tío en Hungría? No tenía idea, pero aún más chocante era escuchar a esa mujer, a quien despreciaba, hablar con perfección un idioma que ni sabía que existía. «Continúa», dijo, casi susurrando. Jimena siguió leyendo, traduciendo con una fluidez que dejó a todos boquiabiertos. Su tío Joseph dejó una herencia de 15 millones de euros, incluyendo propiedades en Budapest y una considerable cuenta bancaria. Como único heredero vivo, usted tiene derecho legal a todos los bienes. 15 millones de euros. El número resonó como un trueno. Ricardo tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Era dinero para multiplicar su empresa por 10, asegurar 3 generaciones. «Pero hay una condición», continuó Jimena volteando la página. «Debe confirmar la recepción antes de las 6 p.m. de hoy, hora de Ciudad de México, y enviar los documentos de confirmación firmados antes de medianoche. Si no cumple, la herencia irá al Estado húngaro».
Ricardo miró el reloj. 3:50 p.m. Menos de 4 horas para confirmar. Y 8 para enviar. La desesperación lo invadió. ¿Cómo sabes húngaro?, preguntó aún procesando. Jimena dobló los documentos y se los devolvió. Yo era profesora de idiomas en la Universidad de Ciudad de México, señor Ricardo, especialista en lenguas de Europa del Este. Trabajé allí 15 años. La oficina quedó en silencio de nuevo, no de risas, sino de puro shock. Esa mujer que limpiaba baños y vaciaba papeleras había sido profesora universitaria. ¿Era profesora?, preguntó Marcela, genuinamente curiosa. ¿Qué pasó? Jimena suspiró. No le gustaba hablar del pasado, pero necesitaba explicar. Perdí mi empleo hace 2 años. Denuncié un esquema de corrupción en la universidad donde algunos profesores vendían notas y diplomas. Fui despedida por causar inestabilidad institucional y después, se preguntó Carmen ahora con otra expresión. Después me quedé en la lista negra académica. Nadie quería contratar a alguien que había denunciado colegas. Mi esposo estaba desempleado. Mi hija necesitaba tratamiento médico. Acepté el primer empleo que apareció. La historia de Jimena cayó como una bomba. Empleados que se reían ahora la miraban con respeto y pena. Era imposible imaginar a esa mujer silenciosa como una profesora respetada. ¿Estás segura de la traducción?, preguntó Ricardo incrédulo. Sí, señor. Puedo traducir todo palabra por palabra si quiere. También puedo ayudar con la respuesta. Ricardo caminaba de un lado a otro, su cerebro a 1000. 15 millones de euros. Una fortuna en manos de la mujer que había humillado. Está bien, dijo, intentando recuperar el control. Vamos a suponer que sabes húngaro. Pero eso no significa que entiendas documentos legales complejos. Podrías traducir mal. Jimena mantuvo la calma. Señor Ricardo, además del húngaro, hablo alemán, francés, italiano y ruso. Hice un máster en traducción jurídica y trabajé como traductora oficial del consulado húngaro antes de la universidad. Cada revelación era un bofetón para Ricardo. Esa mujer tratada como basura tenía una formación que él jamás soñaría, pero su arrogancia aún hablaba más alto. Aún así podría estar pagándote para que inventes cualquier cosa, dijo, cruzándose de brazos. ¿Cómo sé que no mientes sobre el valor? Entonces Jimena hizo algo inesperado. Sacó su viejo celular y marcó un número de memoria. Hola, consulado húngaro. Aquí Jimena Vargas, extraductora oficial. ¿Podrían confirmar la autenticidad de unos documentos? Paso los datos del encabezado. Habló en húngaro unos minutos y colgó. Confirmado. Los documentos son auténticos. Fueron enviados por el bufete Cox & Associates de Budapest. La herencia es real. El silencio en la oficina era ensordecedor. Ricardo sentía el suelo abrirse bajo sus pies. No solo la herencia era real, sino que la mujer que despreciaba era la única capaz de salvarlo. ¿Cuánto quieres por la traducción completa?, preguntó, su voz más baja de lo normal. Usted ya hizo una oferta, respondió Jimena mirándolo a los ojos. Su salario mensual 45.000. Ricardo tragó saliva. Era una suma alta, pero comparada con 15 millones de euros era casi nada. Está bien, acepto, dijo, pero debe estar listo antes de las 6 p.m. ¿Estará?, dijo Jimena con confianza. Pero necesitaré una computadora, internet y que nadie me moleste. Marcela, liberale la sala de reuniones, ordenó Ricardo aturdido, y dale todo lo que necesite. Mientras Jimena se dirigía a la sala, los empleados susurraban. Era difícil procesar. La limpiadora invisible se había revelado como una profesional altamente cualificada, a punto de salvar a la empresa. No puedo creer que sepa húngaro, murmuró Juana Carmen. Amigo llamó al consulado, respondió Carmen. No se puede fingir eso. Ricardo se quedó en medio de la oficina, sin entender cómo había subestimado a alguien tanto. Una exprofesora universitaria había limpiado su oficina por 2 años, y él nunca lo notó. Peor aún, la había tratado como inferior, pero su arrogancia no había desaparecido. Bueno, al menos no es una limpiadora común, dijo a Marcela. Pero toda esta historia me sigue pareciendo extraña. En la sala de reuniones, Jimena se sentó frente a la computadora y empezó a trabajar. Por primera vez en 2 años, se sentía útil. Sus dedos volaban por el teclado, traduciendo no solo palabras, sino captando matices legales.
Pensaba en todo. 2 años de humillación, de ser tratada como invisible, de escuchar comentarios sobre su supuesta estupidez. Ahora, irónicamente, ella salvaba al hombre que más la despreciaba. El reloj marcaba las 4:15. Había tiempo, pero necesitaba ser perfecta, no solo por el dinero, sino para demostrarse a sí misma que aún era competente, que aún tenía valor. Afuera, Ricardo caminaba nervioso, mirando la sala cada 5 minutos. 15 millones de euros dependían de la mujer a la que llamó, incompetente 1 hora antes. La ironía no pasó desapercibida. La persona menos respetada se había vuelto la más importante. A las 4:45 p.m., Jimena salió con una pila de papeles y una expresión indescifrable. La oficina se detuvo. Ella caminaba con una postura que ya no encajaba con la imagen de limpiadora. «Listo, señor Ricardo», dijo, colocando los documentos sobre la mesa. Traducción completa con términos legales, explicados y la carta de respuesta en húngaro. Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas. La traducción era impecable, con cada párrafo detallado. No solo literal, sino un documento profesional con notas explicativas sobre el proceso legal húngaro. «Aquí está todo sobre la herencia», continuó Jimena, señalando secciones. Su tío Josef era dueño de 3 propiedades en Budapest, incluyendo un hotel histórico. No tuvo hijos, y usted fue localizado por registros genealógicos como el único heredero vivo. Ricardo leía con ojos abiertos. La fortuna era mayor de lo que imaginó. Además de los 15 millones de euros en cuenta, había propiedades por otros 10 millones. «¿Y esta carta de respuesta?», y preguntó tomando el documento en húngaro. «Confirmación oficial de recepción y aceptación de la herencia», explicó Jimena. «Debe ser enviada por correo expreso hoy. También preparé un poder para que los abogados húngaros inicien la transferencia». Marcela se acercó. «Jimena, esto es increíble. Parece trabajo de un bufete internacional». «¿Por qué?». Jimena respondió. «Ya hice cientos de documentos similares en el consulado». Ricardo la miró con una expresión nueva, sin desprecio, una mezcla de respeto forzado e incomodidad por admitir su error. «¿Realmente entiendes todo esto?», dijo, más una constatación. «Sí, señor. Trabajé con sucesiones internacionales por 8 años antes de la universidad. Conozco la legislación húngara como si fuera mexicana». Juan de Ventas se acercó. «Jimena, disculpa. ¿Cómo es que alguien con tu formación terminó como limpiadora?». La pregunta que todos querían hacer. Jimena respiró hondo. Sabía que debía contar una historia que prefería enterrar. «No fue por elección», comenzó, sentándose en la silla que Ricardo le ofreció. «Denuncié un esquema en la universidad. Algunos profesores vendían diplomas a extranjeros, falsificaban historiales, cobraban sobornos». «¿Y entonces?», preguntó Carmen, interesada. «Entonces me convertí en la enemiga número 1. No solo me despidieron, sino que difundieron que era problemática, desestabilizadora. Ninguna universidad quería contratarme. La oficina quedó en silencio. Era una situación que todos conocían, pero nunca habían visto de cerca. Alguien que pagó el precio por hacer lo correcto. Intenté trabajar como traductora freelance», continuó Jimena, «pero el mercado estaba saturado. Además, mi esposo perdió su empleo, era ingeniero en una constructora que quebró». «¿Y tu hija?», preguntó Marcela suavemente. «Mi hija Valeria tiene 16 y diabetes tipo type 1. Necesita insulina importada, exámenes regulares, seguimiento constante. El plan de salud nos cortó la cobertura cuando perdimos los empleos». Ricardo sintió un nudo en el pecho. Por 2 años, había tratado mal a una mujer que luchaba por su hija. La culpa lo golpeó, pero trató de disimular. «¿Por eso aceptaste como limpiadora?», preguntó, evitando mirarla. «No tenía opción. Necesitaba un empleo con contrato para el plan de salud. Cuando la empresa de limpieza ofreció la vacante, la acepté». «Pero eso fue hace 2 años», observó Juan. «¿Por qué no buscaste otro empleo?». Jimena sonrió amargamente. «¿Crees que es fácil explicar en una entrevista por qué una ex profesora universitaria es limpiadora? La gente cree que mientes o hiciste algo muy malo». La verdad dolió más de lo que cualquiera estaba preparado para escuchar. Convivieron 2 años con una mujer cualificada, tratándola como invisible, como menos capaz. Además, continuó Jimena,
El salario aquí, aunque bajo, era fijo. Podía pagar el tratamiento de Valeria y mantener nuestra casa. No era el trabajo de mis sueños, pero era digno. Ricardo se movió incómodo. Recordó las veces que se quejó de ella, cómo trató a los limpiadores como objetos. ¿Nunca pensaste en contarle a alguien sobre tu formación?, preguntó Carmen. ¿Para qué? ¿Para que creyeran que mentía? Para ser despedida por no encajar. Jimena negó. Aprendí que a veces es mejor ser subestimada que desacreditada. ¿Y tu esposo cómo lo tomó?, preguntó Marcela. Mi esposo, Gabriel, consiguió empleo como conductor de aplicación. Gana menos que yo, pero al menos sobrevivimos. Él me apoya en todo. Nunca me hizo sentir menos por el trabajo. Ricardo miró el reloj. 5:15 p.m. Había tiempo para enviar los documentos, pero debía ir personalmente al correo. Jimena, necesito ir al correo ahora, dijo levantándose. Pero antes quiero decir una cosa. Todos atendieron. Ricardo rara vez daba discursos. Yo te traté mal estos 2 años, comenzó incómodo. No sabía tu historia, pero eso no lo justifica. Nadie merece ser tratado como yo te traté. Jimena lo miró con expresión neutra. Gracias por reconocerlo, señor Ricardo. No, déjame terminar, insistió. Acabas de salvarme de perder la mayor oportunidad de mi vida. Una oportunidad que casi tiré por pura arrogancia. La oficina en silencio. Nunca habían visto a Ricardo disculparse con una empleada. Recibirás los 45,000 pesos que prometí, continuó. Pero además quiero ofrecerte un empleo de verdad como consultora de traducción de la empresa. Salario de 10,000 pesos al mes con todos los beneficios. La oferta tomó a Jimena por sorpresa. Había esperado el dinero y volver a su rutina. Yo no sé qué decir, respondió honestamente. Piensa con calma, dijo Ricardo tomando los documentos. Pero quiero que sepas que sería un honor tener a alguien con tu cualificación, trabajando oficialmente para la empresa. Mientras salía corriendo al correo, la oficina quedó en una atmósfera extraña. Empleados que la veían como limpiadora, ahora la miraban como profesional respetada. Jimena, Juan se acercó. Quiero pedir disculpas. Me reí de ti hoy y estuvo mal. Yo también, completó Carmen. Nunca imaginé lo que pasaste. Uno a uno, los empleados se disculparon. Jimena los recibió educadamente, pero incómoda. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención. No necesitan disculparse, dijo. Fue una situación inusual. Sí necesitamos, insistió Marcela. Trabajamos contigo 2 años y nunca nos molestamos en conocerte. Jimena sonrió por primera vez en el día. Gracias. Eso significa mucho para mí. A las 6:20 p.m., Ricardo volvió sudado y jadeante, pero aliviado. Lo logré. Documentos enviados, plazo garantizado para Budapest mañana por la mañana. Se acercó a Jimena, que conversaba con empleados. ¿Qué te parece la propuesta? Es una oferta generosa, respondió, pero necesito pensarlo. No es una decisión sencilla. Claro, entiendo, pero espero que aceptes. Tener a alguien con tu experiencia sería increíble para nuestros negocios internacionales. Jimena asintió. Hablaré con mi esposo y te daré una respuesta mañana. Perfecto, Ricardo sonrió. Y Jimena, gracias. No solo por la traducción, sino por enseñarme una lección que necesitaba aprender. Jimena tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Hasta mañana, gente. Al salir, la oficina en silencio. Todos procesaban. Una mujer invisible se había revelado como la más competente. Amigo, murmuró Juan. 2 años con una exprofesora universitaria y no lo supimos. Imagina a cuántas personas juzgamos mal. Reflexionó Carmen. Ricardo se sentó aún procesando. 15 millones de euros en camino. Pero más importante, había aprendido algo sobre sí mismo que no le gustaba. Por 2 años, había tratado a una mujer extraordinaria como basura. E irónicamente, ella lo salvó cuando más lo necesitaba. La lección apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Jimena llegó a las 7 a.m., su hora habitual. Pero esta vez no llevaba el uniforme azul. Vestía una blusa blanca y pantalón negro que la hacían parecer otra. Los empleados la vieron en recepción, sentada en las sillas de visitantes. Buenos días, Jimena. Estás preciosa, muy diferente, dijo Laura, la recepcionista. Gracias, Laura. Espero al señor Ricardo para mi respuesta sobre la propuesta. Ah, qué bien. Espero que aceptes.
Ayer todos comentaron tu historia. Es impresionante lo que pasaste. Jimena sonrió, aún acostumbrándose a ser vista de otra manera. Por 2 años fue invisible, y ahora todos querían hablarle. Ricardo llegó a las 8:30, media hora antes, ansioso por la respuesta, pero nervioso por trabajar con alguien a quien trató tan mal. «Buenos días, Jimena», dijo acercándose. «¿Has decidido?» «Buenos días, señor Ricardo. Sí, acepto su propuesta, pero tengo algunas condiciones». «Claro, dime. Primero, quiero trabajar medio tiempo las primeras 2 semanas para enseñar a mi sustituta. No quiero dejar a la empresa en apuros». Ricardo quedó impresionado. Aun después de todo, se preocupaba por su antiguo trabajo. Segundo, continuó, quiero que mi salario sea depositado directamente en la cuenta de la clínica de mi hija. No quiero atrasar ningún pago. Sin problema. ¿Algo más? Sí. Un contrato escrito con todas las funciones definidas. No quiero que en el futuro alguien diga que no estaba cualificada. Ricardo asintió. Pediré al legal que prepare todo hoy mismo. Subieron a la oficina. Marcela ya organizaba la agenda. Al ver a Jimena sonrió y se levantó. «Jimena, qué bien que aceptaste. Será maravilloso trabajar contigo oficialmente». «Gracias, Marcela, estoy emocionada también». Ricardo se dirigió a su oficina, pero se giró. Olvidé mencionarlo. Llegó un email de Budapest. Los abogados confirmaron el recibo de los documentos. Dijeron que fue el trabajo de traducción más impecable. Jimena sonrió. «Me alegra que les haya gustado». «No solo les gustó. Quieren contratarte para otros casos. Parece que tienes una reputación allí que yo no conocía». «Es posible. Trabajé con el bufete Kovacs & Associates algunas veces en el consulado». Durante la mañana, Jimena fue presentada oficialmente a todos los departamentos. Era extraño ver las reacciones. Algunos aún procesaban la transformación, otros la saludaban con respeto. A las 10 a.m., Ricardo recibió una llamada que cambió el día. «Señor Ricardo». Marcela lo llamó por el interfono. «Hay un señor Joseph Kovacs en la línea. Dice que es abogado de Budapest y es urgente». Ricardo contestó. La conversación fue en inglés, pero pidió a Jimena traducir partes. 20 minutos después colgó preocupado. «Jimena, tenemos un problema. Llegaron más documentos de Budapest. La herencia tiene más complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?» «No entendí bien», dijo. «Algo de una impugnación legal. Otros parientes, procesos pendientes». «Me pidió una respuesta detallada antes de esta noche». Jimena frunció el ceño. «Esto es extraño. Ayer los documentos decían que usted era el único heredero». «Pues sí, pero ahora hay otros involucrados. Y si no lo resolvemos antes de medianoche, puedo perderlo todo». Ricardo estaba nervioso. «Ayer millonario». Ahora podía perderlo todo por una complicación legal que no entendía. «Calma», dijo Jimena firme. «Esperaremos los documentos y analizaremos. La experiencia me dice que estas situaciones tienen solución». A las 2 p.m., un mensajero llegó con un sobre grueso del consulado húngaro. Eran al menos 20 páginas de documentos legales, todos en húngaro. Lenguaje jurídico complejo. Jimena se encerró en la sala de reuniones. Ricardo caminaba nervioso afuera, preguntando cada 15 minutos si había terminado. «Ricardo, déjala trabajar», regañó Marcela. «Estás más nervioso que un candidato en un examen». 15 millones de euros, Marcela, ¿entiendes? Entiendo, pero ponerte nervioso no ayudará. Confía en Jimena. A las 4 p.m., Jimena salió con expresión seria. Ricardo corrió hacia ella. «Entonces, ¿qué pasa?» «Siéntate, Ricardo. Esto es más complicado de lo que imaginábamos». Todos los empleados se acercaron. La situación era el evento más importante en la oficina. Aparecieron 3 personas alegando ser parientes de su tío Joseph. Comenzó Jimena. 2 primos lejanos y una mujer que dice haber estado casada informalmente con él. «Pero eso es posible». «Ayer dijiste que yo era el único heredero». «Lo dije basándome en los documentos de ayer. Pero el derecho de herencia en Hungría es diferente. Los parientes pueden impugnar testamentos hasta 6 meses después de la muerte». Ricardo se pasó la mano por el pelo, desesperado. «¿Entonces voy a perderlo todo?» «No necesariamente, pero tendrá que probar su derecho legal. Y eso significa ir a Budapest». «¿Ir a Budapest? ¿Cuándo?» «Mañana». La oficina en silencio. Ricardo miró a Jimena como si estuviera loca. «Mañana eso es imposible.
No hablo húngaro. No conozco nada allí, ni su sistema legal. Por eso no irá solo, dijo Jimena con calma. Yo iré con usted. Conozco el sistema legal húngaro. Hablo el idioma perfectamente y tengo contactos en Budapest. Sin ayuda profesional lo perderá. Ricardo se sentó procesando. Pero eso costará una fortuna. Pasajes, hotel, abogados. Ricardo, estamos hablando de 15 millones de euros. Gastar 20.000 pesos para asegurar eso es una inversión. Y si aún así pierdo, al menos sabrá que lo intentó. Pero si no va, perderá con seguridad. Marcela se acercó. Ricardo, Jimena tiene razón, tienes que ir. ¿Pero y la empresa? No puedo desaparecer de la noche a la mañana. Yo me encargo, ofreció Marcela. Quédate el tiempo que necesites. Ricardo miró a Jimena. ¿Realmente harías esto? ¿Viajar a Budapest para ayudarme? Sí, pero no gratis. Quiero el 5% de lo que recupere. ¿5%? Ricardo calculó rápido. Casi 1.000.000 de pesos. Exacto. Es lo que cobraría un abogado internacional. Probablemente más. Ricardo pensó, 1.000.000 era mucho, pero comparado con perder 15 millones era casi nada. Está bien, dijo extendiendo la mano. Acepto. Jimena le estrechó la mano. Entonces preparemos. Necesito llamar a mis contactos en Budapest. Usted necesita pasaporte express y reservar vuelos para mañana por la noche. ¿Mañana por la noche? No es muy rápido. La audiencia es pasado mañana por la mañana. Si no estamos allí, lo perderá automáticamente. La oficina se convirtió en un hervidero. Marcela corrió a la agencia de viajes. Juan buscó documentos para el pasaporte. Carmen organizó las agendas. Jimena hizo llamadas a Budapest. Lo logré, dijo a Ricardo después de 1 hora al teléfono. Mi ex colega András nos recibirá en el aeropuerto. Es abogado especializado en sucesiones internacionales. Es uno de los mejores de Hungría. Y me debe algunos favores. Ricardo suspiró aliviado. Al menos tenemos ayuda allí. Sí, pero Ricardo, necesito que entiendas algo. Allí serás solo un extranjero intentando una herencia. Yo seré tu único puente con su sistema legal. Por favor, no me trates como me trataste aquí. Ricardo se puso rojo. Jimena, no necesita explicarse, solo respetarme, porque si me humilla ante los húngaros, ellos tomarán partido por ellos y podrá olvidarse de ganar. ¿Entendido? Prometo que no sucederá. Genial. Ahora los documentos. Mientras trabajaban, Ricardo observaba a Jimena con admiración creciente. Tenía el control total, resolviendo problemas que él no conocía, hablando con abogados internacionales como viejos amigos. Jimena dijo, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué me ayudas? Después de todo lo que hice, podrías dejarme solo. Jimena dejó de organizar papeles y lo miró. ¿Por qué, Ricardo? Yo no soy como usted. No trato mal a la gente porque puedo. La respuesta fue un puñetazo en el estómago. Ricardo se dio cuenta de cuánto le faltaba aprender sobre carácter. Además, continuó, 1.000.000 de pesos cambiará la vida de mi familia. Mi hija podrá hacer tratamiento en el extranjero. Mi esposo podrá volver a estudiar y yo retomar mi carrera. Te lo mereces y mucho más, dijo Ricardo sinceramente. Gracias. Ahora a trabajar. Tenemos un vuelo. El vuelo a Budapest salió a las 11 p.m., con escala en Frankfurt. Ricardo, nervioso, miraba su celular y preguntaba si Jimena estaba segura. Ella, tranquila, revisaba documentos y anotaba en húngaro. ¿Ya habías estado en Budapest?, preguntó Ricardo al despegar. Varias veces. Fui parte de una delegación mexicana para asuntos consulares por 3 años. Conozco la ciudad como México. Y a András lo conocí en una conferencia de Derecho Internacional. Trabajamos en casos de mexicanos fallecidos en Hungría, dejando herencia. Es serio, pero justo. Ricardo intentó relajarse. Jimena, ¿realmente crees que tenemos posibilidades? Ricardo, deja de preguntar. Llegaremos. Analizaré documentos, hablaré con András sobre estrategia. Después sabremos. El vuelo fue largo. Ricardo apenas durmió. Jimena estudió leyes húngaras. Llegaron a Budapest a las 2 p.m. Hora local, ella preparada. András Kovács los esperaba. Un hombre de 50 años, cabello canoso, traje impecable. Al ver a Jimena, sonrió y la saludó en húngaro con un abrazo cálido. Jimena, qué gusto verte, estás genial, dijo en español con acento.
András, gracias. Él es Ricardo Fuentes, mi cliente. András saludó a Ricardo. Señor Ricardo, leí los documentos. Situación compleja, pero no imposible. En el coche al hotel, András explicó. 3 personas impugnaron la herencia. 2 primos alegan que Joseph les prometió propiedades. La mujer dice que era su esposa, de hecho, que vivió con él 10 años. ¿Eso es verdad?, preguntó Ricardo. No lo sabemos. Mañana iremos al registro para analizar los documentos originales, después al bufete que lleva la herencia. Jimena traducía a Ricardo cada vez más preocupado. Parece que todos en Hungría conocían a mi tío, menos yo. Normal en herencias internacionales, explicó András. Los parientes aparecen como setas después de la lluvia cuando hay dinero. Llegaron al hotel, un edificio histórico. Ricardo reservó 2 suites, queriendo demostrar su capacidad. Ricardo, descansa, sugirió Jimena. Mañana será largo, tú no. Me reuniré con András para revisar la estrategia. Necesito entender los puntos débiles de la impugnación. Ricardo quedó impresionado. Mientras él estaba nervioso, Jimena trabajaba metódicamente. A la mañana siguiente, a las 8, estaban en el registro central de Budapest, un edificio antiguo con pasillos oscuros. Aquí es diferente a México, murmuró Ricardo en la fila. Hungría tiene una burocracia más compleja pero organizada, explicó András. Todos los documentos desde 1800. En el mostrador, Jimena conversó en húngaro con una empleada mayor que la conocía. Minutos después, los llevaron a una sala especial para examinar documentos. ¿Qué dijo?, preguntó Ricardo. Se acuerda de mí del consulado. Eso ayuda mucho. Los húngaros respetan a quien habla bien su idioma. Pasaron 3 horas examinando certificados, registros, testamentos. Jimena leía con cuidado, tomando notas y discutiendo con András. Encontré algo interesante, dijo a Ricardo. Su tío Joseph hizo 3 testamentos diferentes en los últimos 5 años. ¿Eso es legal? Sí, pero el último, 3 meses antes de morir, es muy específico. Revoca los anteriores y deja todo al único sobrino vivo en México. András asintió. Esto fortalece su posición, pero aún necesita probar que es su sobrino. ¿Y cómo hacemos eso? Necesitamos el certificado de nacimiento de su padre y el de matrimonio de sus abuelos. Eso probará el linaje. Ricardo se puso pálido. No traje esos documentos ni sabía que los necesitaría. Calma, dijo Jimena. Puedo pedirle a Marcela que los consiga en México y los envíe por correo express. Llegan mañana por la mañana. Pero la audiencia es mañana por la tarde. Tiempo suficiente, garantizó András. Los húngaros son puntuales, pero no apresurados. Salieron del registro y almorzaron en un restaurante tradicional. Ricardo apenas comió. Jimena conversaba con András sobre la ciudad, política, todo menos la herencia. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?, preguntó Ricardo. Porque ponerse nervioso no resuelve nada. Ya hice todo lo que podía hoy. Mañana veremos. Por la tarde, visitaron el bufete que llevaba la herencia. Era un edificio moderno. El abogado, Dr. Peter Szabo, los recibió. Señor Ricardo, un placer. Analizamos los documentos que Jimena envió. Trabajo impecable. Gracias, respondió Ricardo, aún dependiendo de Jimena para traducir. Pero tenemos problemas, continuó el Dr. Szabo. Los impugnadores tienen abogados agresivos. Cuestionarán todo, desde la autenticidad hasta su identidad. Y si prueban que no soy pariente, la herencia irá al Estado húngaro. ¡Nadie gana! Jimena se inclinó. Dr. Szabo, ¿cuál es la estrategia más eficaz? Probar no solo que Ricardo es sobrino, sino que Joseph realmente quería dejarle la herencia. Demostrar que los últimos testamentos no fueron bajo presión. ¿Cómo hacemos eso? Testigos, personas que conocieron a Joseph y puedan confirmar que hablaba de su sobrino en México. Ricardo se animó. ¿Existen? Sí, su médico, vecinos, empleada doméstica. El problema es que los impugnadores también tienen testigos. Entonces, ¿será palabra contra palabra? No, intervino Jimena. Será evidencia contra evidencia. Y tenemos ventaja. ¿Qué ventaja? El último testamento es muy específico. Joseph no solo te deja la herencia, sino que explica por qué. Dice que siempre quiso conocer a su familia de México, que lamentaba perder el contacto con su hermano. András asintió. Esto es fuerte emocionalmente.
Los jueces húngaros son sensibles a historias de familia. Además, continuó Jimena, los impugnadores tienen que probar que merecen la herencia. No basta con alegar parentesco. Tienen que demostrar que Joseph prometió dejarles bienes. El doctor Szabó sonrió. Señora Jimena, entiende el derecho húngaro mejor que muchos abogados locales. Trabajé con esto por años, respondió ella modestamente. Volvieron al hotel al final de la tarde. Ricardo agotado, pero Jimena seguía trabajando, organizando documentos y preparando argumentos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ricardo en el lobby. Claro. ¿Por qué sabes tanto sobre derecho húngaro? ¿Conoces cada detalle? Jimena sonrió. Mi tesis de máster fue sobre sucesiones internacionales en Europa del Este. Pasé 2 años estudiando casos específicos de Hungría. Realmente eres impresionante. Gracias. Ahora ve a descansar. Mañana necesitarás estar concentrado. Esa noche, Ricardo apenas durmió. Pensó en cómo había subestimado a Jimena, no solo cualificada, sino dedicada a un problema que no era suyo. A primera hora de la mañana, los documentos llegaron de Ciudad de México. Marcela había conseguido todo con autenticación notarial y traducción jurada. Perfecto, dijo András. Ahora tenemos evidencia completa del linaje. A las 2 p.m. estaban en el tribunal. Un edificio imponente. Ricardo, en su mejor traje, se sentía pequeño. ¿Recuerdas?, dijo Jimena. Déjame hablar. Solo responde cuando te pregunten directamente y con calma. Entendido. Y Ricardo, gracias por confiar en mí. Ricardo la miró con sinceridad. Jimena, si gano esta herencia será porque tú lo hiciste posible. Nunca lo olvidaré. El juez entró. La audiencia comenzó. En horas sabrían si 15 millones de euros cambiarían la vida de Ricardo. Pero algo ya había cambiado. Ricardo nunca juzgaría a nadie por apariencia o posición. Jimena le había enseñado la lección más valiosa. La sala del tribunal estaba tensa cuando el juez L. Farkas, un hombre de 60 años con barba y gafas, llamó a todos. Ricardo sentía el corazón latiéndole. Jimena, a su lado, erguida, susurraba traducciones. «El tribunal está en sesión», anunció el juez en húngaro. Jimena tradujo. «Estamos aquí para resolver la impugnación de la herencia de Joseph Fuentes, fallecido el 15 de febrero. Al otro lado, los 3 impugnadores con sus abogados. Esther Nagy, 50, rubia, determinada, alegaba ser la esposa, de hecho. Los primos Mihaly y Bakovs, hombres de mediana edad. Trajes baratos, miraban a Ricardo con resentimiento. «Doctor Szabó», el juez se dirigió al abogado de Ricardo. «Presente las evidencias». El doctor Szabó se levantó y habló en húngaro. Jimena traducía. «Está presentando el árbol genealógico que prueba que usted es sobrino de Joseph. Está mostrando el certificado de nacimiento de su padre, el de matrimonio de sus abuelos». «Esto es bueno», susurró Ricardo. «Muy bueno, los documentos son irrefutables». El abogado de Esther, doctor Tomás Vargas, delgado de 40, aire agresivo, se levantó a impugnar. «Su señoría, los documentos pueden ser falsificados. ¿Cómo sabemos que este mexicano es quien dice ser?». Jimena se inclinó y susurró algo al doctor Szabó, quien respondió: «Su señoría, todos los documentos fueron autenticados por el consulado húngaro en México. Además, tenemos una prueba de ADN que comprueba el linaje». Ricardo abrió los ojos. «¿Prueba de ADN? ¿Cuándo hicimos eso?». «Anoche», susurró Jimena. «Pedí a András que consiguiera una muestra de cabello de su tío, guardada en el Instituto Médico Legal. La comparamos con su saliva y dio positivo. Usted es su sobrino». El juez examinó la prueba de ADN. «Parece todo en orden», dijo. «El señor Ricardo Fuentes es sobrino comprobado». Los impugnadores nerviosos. Su primer argumento se desvaneció. El doctor Varga intentó otro ángulo. «Su señoría, aunque sea sobrino, Joseph no quería dejarle la herencia. Mi cliente vivió con el fallecido 10 años. Ella lo cuidó, lo amó, fue su compañera». Esther se levantó y habló en húngaro, lágrimas en los ojos. Jimena traducía. «Dice que Joseph prometió dejarle todo, que eran como marido y mujer, que ella sacrificó su vida». «¿Eso es verdad?», preguntó Ricardo. «No lo sabemos, pero lo descubriremos». El doctor Szabó se levantó. «Su señoría, si la señora Esther vivió con Joseph como esposa, ¿dónde está el certificado de matrimonio? ¿Fotos juntos? ¿Testigos?».
Esther empezó a hablar más fuerte. El juez le pidió calma. Ella dice que Joseph no quiso casarse oficialmente, por miedo a que la familia de México apareciera, tradujo Jimena. ¡Qué conveniente!, murmuró Ricardo. El doctor Sabó continuó. Su señoría, tenemos testimonios de 3 vecinos de Joseph que confirman que la señora solo apareció en su vida en los últimos 6 meses, cuando él ya estaba muy enfermo. 6 meses, susurró Ricardo. Exacto, no 10 años. Ella lo cuidó cuando moría, esperando que cambiara el testamento. El abogado de los primos, Dr. Istvan Munar, se levantó. Su señoría, mis clientes son parientes de sangre de Joseph. Crecieron juntos, fueron como hermanos. ¿Eso es posible?, preguntó Ricardo. Sí, pero irrelevante, respondió Jimena. El parentesco no garantiza herencia automática. El testamento decide. El punto, continuó el doctor Munar. Joseph prometió verbalmente que dejaría propiedades a mis clientes. Lo dijo varias veces ante testigos. ¿Dónde están esos testigos?, preguntó el doctor Sabó. Están aquí, respondió el doctor Munar, señalando a 3 personas al fondo. Los testigos fueron llamados. Eran vecinos ancianos que confirmaron que Joseph había hablado de dejar propiedades a los primos. Pero cuando el doctor Sabó hizo preguntas detalladas, las historias no coincidían. ¿Cuándo dijo eso Joseph?, te preguntó a la primera testigo. Hace unos 2 años, respondió vacilante. ¿Usted escuchó lo mismo a la segunda? Sí, pero hace 3 años. A la tercera. ¿Confirma que fue hace 3 años? No, señor, fue el año pasado. Jimena sonrió discretamente. Ellos acordaron el testimonio, pero no los detalles. Esto los desacredita. El juez también notó la contradicción. Los testigos presentan versiones diferentes. Esto compromete la credibilidad. El doctor Sabó aprovechó. Su señoría, quiero presentar el último testamento de Joseph, redactado 3 meses antes de su muerte. El juez lo tomó y leyó en voz alta. Jimena traducía: yo, José Fuentes, en plena conciencia y sin coacción, dejo todos mis bienes a mi sobrino Ricardo Fuentes, que vive en México. Siempre me arrepentí de haber perdido el contacto con mi hermano Miguel. Espero que a través de esta herencia pueda reconectarme con la familia que dejé atrás. La sala en silencio. Era un testamento emocionante que mostraba claramente la intención de Joseph. Además, continuó el doctor Sabó, tenemos una carta que Joseph estaba escribiendo para el señor Ricardo, encontrada inacabada en su mesa. El juez leyó la carta que comenzaba. Querido sobrino Ricardo, sé que ni siquiera sabes que existo, pero siempre pensé en ti y en la familia de México. Ricardo sintió los ojos llenarse de lágrimas. Por primera vez, sentía conexión con el tío que nunca conoció. Su señoría. El doctor Vargas intentó una última jugada. ¿Cómo sabemos que esta carta no fue falsificada? ¿Cómo sabemos que el testamento es verdadero? Porque, respondió el doctor Sabó con calma, fueron escritos de puño y letra por Joseph, en presencia de 3 testigos independientes y registrados en el registro oficial. 3 meses antes de su muerte. El juez examinó. Todo parece en orden. Las firmas son auténticas. Los sellos oficiales. Esther lloró en voz alta. Los primos conversaban nerviosos con su abogado. Su señoría, el doctor Sabó concluyó. Está claro que Joseph quería dejar su herencia a su sobrino en México. No solo redactó un testamento específico, sino que expresó este deseo en una carta personal. Además, las alegaciones de los impugnadores son inconsistentes. La señora Esther mintió sobre el tiempo que vivió con Joseph. Los primos presentaron testigos que se contradicen. El juez anotó. Analizaré las evidencias. La decisión se comunicará en 1 hora. 1 hora, susurró Ricardo. Eso es rápido. Muy rápido, Jimena respondió. Significa que el caso está claro para él. Salieron de la sala. Ricardo nervioso caminando. Jimena tranquila conversando con András. ¿Crees que ganamos?, preguntó Ricardo por 10ª vez. Ricardo, deja de preguntar. Presentamos evidencias sólidas. Los impugnadores alegaciones débiles. Matemáticamente, al menos un 80% de posibilidades. El 80% no es 100%. Nada en la vida es 100%. Pero 80% es muy bueno. El doctor Sabó se acercó. Señor Ricardo, estoy seguro. El juez Farcas
Es conocido por decisiones basadas en evidencias, no emociones. Y eso es bueno para nosotros. Muy bueno. Nuestras evidencias son irrefutables. Media hora después, fueron llamados de vuelta. El juez había decidido, después de analizar todas las evidencias presentadas, comenzó: este tribunal decide que Ricardo agarró la mano de Jimena, a punto de desmayarse. La herencia de Joseph Fuentes pertenece legalmente al señor Ricardo Fuentes, su sobrino comprobado. La sala estalló. Esther lloró. Los primos protestaron, pero el juez golpeó el martillo. Decisión final. El señor Ricardo Fuentes es el heredero legal de todos los bienes. Ricardo no podía creerlo. 15 millones de euros eran suyos. Pero más importante, había aprendido lecciones sobre carácter, competencia y dignidad, que valían más que cualquier dinero. «Felicidades», dijo Jimena sonriendo. «Lo lograste». «Lo logramos», corrigió Ricardo. «Sin ti lo habría perdido todo». 3 meses después, Ricardo estaba en su oficina renovada, mirando Ciudad de México. La empresa había crecido exponencialmente con la inversión, ocupando 3 pisos. Pero el cambio más importante no fue financiero, sino en la cultura de la empresa. «Ricardo, la reunión con los inversores es en 10 minutos», dijo Jimena entrando con una carpeta. Ella ahora era directora de Relaciones Internacionales, con un salario de 20,000 pesos mensuales y 5% de las ganancias. Vestía un traje elegante, confiada. «Gracias, Jimena. ¿Revisaste los contratos en alemán?» «Todos revisados y traducidos. También preparé un resumen ejecutivo en español para el consejo». Ricardo sonrió. «No sé cómo trabajaba antes de ti». «Lo lograbas, pero no con esta eficiencia», respondió ella organizando papeles. «Por cierto, recibí una llamada del bufete de Budapest. 2 clientes mexicanos necesitan ayuda con herencias internacionales. ¿Puedo aceptar los casos?» «Claro. ¿Qué te parece abrir un departamento específico para eso? Herencias y sucesiones internacionales. Tú serías la directora». Jimena dejó de organizar y lo miró. «¿Estás hablando en serio?» «Completamente. Ya hablé con el contador. Podemos formar un equipo de 5 contigo coordinando». «Ricardo, eso sería increíble. Siempre soñé con mi propio departamento». «Entonces considéralo hecho. Te lo mereces y mucho más». Llamaron a la puerta y Marcela entró, ahora gerente administrativa general. «Disculpen, pero llegó un encargo especial para Jimena». Era un ramo enorme con una tarjeta en húngaro. Jimena leyó y sonrió emocionada. «¿Qué dice?», preguntó Ricardo. «Es de András de Budapest. Consiguió un caso importante y quiere que sea consultora técnica. Dice que mi reputación en Hungría creció mucho después de su caso». «Tu reputación creció en todas partes», dijo Ricardo orgulloso. «La semana pasada, el consulado mexicano preguntó si te interesaría trabajar como consultora oficial». «¿En serio?» «En serio», dijo. «Dijeron que eres la traductora más competente». Jimena se sentó emocionada. «Sabes, Ricardo, a veces no creo que todo esto esté pasando. Hace 3 meses era una limpiadora invisible y ahora...» «Ahora eres reconocida por lo que siempre fuiste», interrumpió Ricardo. «Una profesional excepcional que nunca tuvo la oportunidad de mostrar su valor. Gracias por darme esta oportunidad, Jimena. Tú me diste la oportunidad. Si no fuera por ti, yo habría perdido 15 millones de euros por pura arrogancia». Fueron interrumpidos por una celebración afuera. Por la ventana, empleados se abrazaban. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo. Marcela entró corriendo, lágrimas en los ojos. «Ricardo, Jimena, no van a creerlo. Valeria pasó el examen de admisión a la universidad». «¿Valeria?», preguntó Ricardo confundido. «Mi hija», explicó Jimena también llorando. «Presentó el examen de medicina en la UNAM y pasó en primer lugar», gritó Marcela. «¡Primer lugar general!». Jimena se echó a llorar. Por años había soñado que su hija estudiara medicina. Nunca imaginó que fuera posible. Ahora, con la estabilidad financiera, Valeria podía lograr cualquier sueño. «Jimena, esto es maravilloso». Ricardo la abrazó. «Tu hija va a ser médica. Va a ser la primera médica de la familia», dijo ella entre lágrimas. «Mi padre era albañil. Mi madre, empleada doméstica. Nunca imaginé que mi hija llegara tan lejos». «Llegó lejos porque tiene una madre excepcional», dijo Ricardo sinceramente.
Una madre que nunca se rindió, que luchó con dignidad, que demostró que la competencia siempre vence a la arrogancia. En ese momento, la puerta se abrió y Valeria entró corriendo. Una joven de 16, alta e inteligente como su madre, se lanzó a los brazos de Jimena, llorando de felicidad. «Mamá, lo logré», gritaba. «Lo lograste, hija mía. Estoy tan orgullosa de ti». Ricardo observó la escena, el corazón encogido. Recordaba cómo había tratado a Jimena, cómo se había burlado, cómo asumió que no tenía sueños. Ahora veía que ella no solo tenía sueños, sino que había luchado para que su hija realizara los suyos. Valeria se acercó. «Felicidades por tu admisión. Sé que serás una médica excepcional». «Gracias, señor Ricardo. Mi madre siempre dice que usted cambió la vida de nuestra familia». «Tu madre fue quien cambió la mía», respondió. «Ella me enseñó lecciones que nunca olvidaré». Gabriel, el esposo de Jimena, llegó. Un hombre de 45, sencillo, digno, ahora coordinador de logística en la empresa de Ricardo. «Amor, felicidades por nuestra hija», dijo abrazando a Jimena. «Gabriel, ¿lo crees? Nuestra Valeria va a ser médica». «Siempre lo creí. Ella es inteligente como su madre». Ricardo observó a la familia reunida y sintió profunda gratitud. Esas personas no solo lo ayudaron con la herencia, sino que le enseñaron lo que realmente importa. «Gente», dijo, llamando la atención, «quiero hacer un anuncio». La oficina en silencio. «Como saben, la empresa ha crecido. Tuvimos ganancias récord, expandimos, contratamos más, pero más importante, aprendimos a valorar a las personas». Miró a Jimena. «Hace 3 meses, casi pierdo 15 millones de euros por ser arrogante, por no reconocer el talento que tenía delante. Trate a una de las personas más competentes como invisible». «Ricardo», Jimena intentó interrumpir. «Déjame terminar. Me salvaste no solo financieramente, sino como persona. Me enseñaste que la competencia no tiene que ver con el cargo o el salario. Me enseñaste que la dignidad no depende del uniforme o la posición social». La oficina en silencio. Empleados que vieron la transformación de Ricardo sabían que era un momento especial. «Por eso», continuó, «quiero anunciar que a partir de hoy, el 15% de las ganancias se distribuirá equitativamente entre todos los empleados. No importa si es director o limpiador, con título o no, todo el que trabaja aquí con honestidad merece participar del éxito». La reacción fue inmediata. Aplausos, algunos lloraron, otros se abrazaron. Era la primera vez que muchos se sentían valorados. «Además», continuó Ricardo, «crearemos un fondo de becas para hijos de empleados. Nadie más dejará de estudiar por falta de dinero». Valeria se acercó a Ricardo, lágrimas en los ojos. «Señor Ricardo, gracias. No sabe cómo ayudará esto a otras familias». «Tu madre me enseñó que todo el mundo merece una oportunidad», respondió. «Ahora es mi turno de darlas». Jimena lo abrazó. «Gracias, Ricardo, no solo por lo que haces, sino por reconocer que te equivocaste. Jimena, yo soy quien te lo agradece. Me mostraste que la persona más importante en la oficina estaba siendo tratada como la menos importante. Eso no volverá a suceder». En ese momento, Laura, la recepcionista, se acercó con un sobre. Ricardo le llegó una carta certificada. «Es de Budapest». Ricardo abrió y leyó. Era una carta oficial del gobierno húngaro, ofreciéndole la ciudadanía honoraria a él y a Jimena, en reconocimiento por su trabajo ejemplar en el caso de la herencia. «Jimena, mira esto», dijo mostrándole. «Nos ofrecen la ciudadanía húngara». «¿En serio?». Ella leyó. «Esto es un enorme honor. La ciudadanía honoraria se otorga solo a personas con contribuciones significativas a Hungría. ¿Aceptas?». «Claro que acepto. Siempre amé la cultura húngara». «¿Y tú?». «Acepto también. Fue en Hungría donde aprendí las lecciones más importantes de mi vida». 6 meses después, Ricardo y Jimena estaban en Budapest, esta vez para recibir la ciudadanía. La ceremonia fue en el Parlamento, con el primer ministro. «Señor Ricardo Fuentes y señora Jimena Vargas», dijo el primer ministro en inglés, «ustedes son ejemplos de cómo las diferencias culturales pueden superarse con competencia y dignidad». Después, cenaron en el mismo restaurante con András y el doctor Szabo. «Ricardo», dijo András, «sabes que su historia se convirtió
¿En un caso de estudio en la Universidad de Derecho? Caso de estudio. Sí, los profesores usan su historia para enseñar la importancia de reconocer talentos y no juzgar por la apariencia. ¡Qué ironía! De Ricardo se rió. Debería estar avergonzado de haber juzgado a Jimena por 2 años. Pero aprendiste y cambiaste, dijo Jimena. Eso es lo que importa. Durante la cena, Ricardo reflexionó. 1 año atrás, era un empresario arrogante. Hoy dirigía una empresa basada en el respeto. Jimena, dijo, ¿me perdonaste de verdad por los años que te traté mal? Jimena sonrió. Ricardo, te perdoné cuando reconociste tu error. Errar es humano. Reconocer el error y cambiar es divino. Gracias. Eso significa mucho. Además, continuó, me diste la oportunidad de reconstruir mi vida. Mi hija estudia medicina. Mi esposo tiene un empleo digno. Volví a trabajar en lo que amo. No tengo motivos para guardar rencor. Y yo aprendí que la competencia no tiene que ver con el uniforme o el cargo, dijo Ricardo. Aprendí que la dignidad no depende del salario o la posición social. Exactamente. Y aprendí que nunca debemos subestimar a nadie. Todas las personas tienen historias, sueños, talentos, solo necesitan una oportunidad para mostrarse. Regresaron a México al día siguiente. Ahora ciudadanos húngaros honorarios y, más importante, personas que aprendieron lecciones fundamentales. De vuelta en la oficina, Ricardo se aseguró de contar a todos sobre el honor. Pero lo que más lo enorgullecía era la transformación de la empresa. Gente, dijo en la reunión, nuestra empresa es referente no solo en negocios, sino en relaciones humanas. Otras empresas copian nuestro modelo de valoración. Eso es gracias a usted, dijo Marcela. Cuando reconoció el valor de Jimena, mostró que todos tenemos valor. Y cuando usted cambió su actitud, añadió Gabriel, demostró que las personas pueden cambiar. Ricardo miró a Jimena, sentada con Valeria, ahora en el 2º semestre de medicina, una de las mejores. Jimena, dijo, salvaste más que una herencia de 15 millones de euros. Salvaste mi humanidad. Y tú me devolviste mi dignidad profesional, respondió ella. Mostraste que la competencia siempre vence al prejuicio. Entonces, ¿estamos a mano? Estamos, y más que eso, somos ejemplos de que las personas pueden cambiar, crecer y aprender unas de otras. Ricardo sonrió. Te doy mi sueldo si traduces esto. Fue una apuesta por arrogancia, pero se convirtió en la frase que cambió su vida. La limpiadora invisible era ahora la ejecutiva más respetada, y el jefe arrogante aprendió que el verdadero éxito no es humillar, sino reconocer los talentos alrededor. A veces, las lecciones más importantes vienen de quienes menos esperamos, y una simple apuesta puede cambiarlo todo.